Bueno, vamos a seguir trabajando en Angron después de esos primeros pasos que hemos acometido. Todavía hay cosas que faltan por concretar, bastantes, entonces vamos a empezar a trabajar sobre ellas. Por ejemplo, el cuero, que tiene bastantes zonas así de cuero, nos interesa ya que estén pintadas. Y además es una zona que tengo muy claro cómo va a ir pintada, es una cosa que he repetido muchas veces, así que la voy a pintar ya y ya la dejo directamente terminada. Para pintarlos estoy buscando unos cueros bastante fríos y que tengan cierto tono verde. Entonces parto de un marrón muy oscuro y lo que hago es añadir kaki inglés, British kaki, que es un marrón verdoso, para ir dándole más luminosidad al cuero. En un principio, como veis, es una pincelada irregular, quiero decir, no es una pincelada que cubra 100%, pero sí que cubre bastante y me dedico a básicamente repasar los planos de luz con esta primera luz. Ahora voy añadiendo más de este color, más del British Kaki, y aquí sí que voy a ir afinando un poquito más, repasando pues las aristas y creando algunos cortes y manchas, porque es que literalmente son manchas, sobre las superficies que tienen más luminosidad. Es decir, estoy aprovechando el proceso de iluminar para crear textura al mismo tiempo o usando esa textura para iluminar, que viene a ser lo mismo, en las diferentes zonas de los cueros. Conforme voy añadiendo más luz, también voy usando un pincel más fino o una pincelada más fina para ir ya haciendo cortes, puntos, rayas, perfilados más precisos. Veis que aquí ya no estoy cubriendo toda la zona, sino que me estoy dedicando sobre todo a las aristas y a pequeñas líneas finas, pequeños cortes, pequeños puntitos que puedo ir dejando en estas zonas y que me vayan dando ya esa sensación de cuero desgastado, de cuero viejo. Con un poquito de ocre amarillo voy a aumentar todavía más la luminosidad y esta subida de color ya sí que, si os fijáis, estoy usando un pincel diferente, es un pincel ya muy fino y es que va a ir orientado a básicamente casi solo perfilar y hacer algunos cortecitos muy pequeñitos y muy concretos en vértices y aristas de las zonas del cuero. El perfilado de las aristas es irregular también, si os fijáis no hago líneas continuas, sino que salteo, doy puntitos aquí y allá para que sea más realista. Y como toque final vamos a usar esta tinta de Scale, que es un marrón muy oscuro. No es chestnut, es un marrón negruzco. Lo uso para perfilar el interior. Sí, es un perfilado de sombra de los interiores, así como para subir un poco más la sombra en los diferentes ángulos, en los diferentes planos que tiene el cuero. Además el acabado satinado pues le da un aspecto muy bueno. Y ya cuando tengamos eso, añadimos toques finales con el ocre casi puro en pequeños vértices y puntos, simplemente para que sea un poco más llamativo. Las telas que tiene, que también las he interpretado como cuero, para no hacerlas iguales, para que sean un poco diferentes, las voy a texturizar de esta forma, a base de un punteado con un pincel viejo, tampoco súper viejo, pero viejo, si os fijáis, no está muy afilado, y con la pintura ligeramente diluida. Lo que voy haciendo es apoyar y levantar el pincel o arrastrar, apoyar y arrastrar el pincel, creando esos puntos, y de la igual manera uso los mismos colores, las mismas subidas de color, voy generando textura sobre la superficie. Cuando ya he hecho un par de luces, es fácil ya añadir textura más concreta, es decir, textura en forma de arañazos o pequeñas manchas y finalmente con la tinta pues añadir un punto más de sombra.